Hoy vamos a ver la independencia americana, el nacimiento de una nación. La vez pasada estábamos viendo cómo se va dando el predominio del mundo anglo y que cómo eso va a definir la identidad de la nación americana a través de la derrota de los franceses, y cómo estas guerras entre los ingleses y los franceses van a estar absolutamente determinadas por un factor que es el que le va a dar el resultado final, la alianza de los ingleses con los iroqueses. Cómo los iroqueses van a definir, a partir de toda su capacidad guerrera, la derrota de los franceses y de los algonquinos. Y vimos las naciones indias, y vimos cómo se habían formado estos seres de la Gran Tortuga, y habíamos visto cómo eran los seres del bosque, y habíamos visto cómo los iroqueses eran una confederación de naciones, y cómo estas naciones habían encontrado la paz a través del espíritu de Hiawatha, y cómo les había enseñado que la paz traía prosperidad, y eso había hecho posible la federación de las naciones iroquesas, y cómo se va a dar esta guerra. Y esta guerra va a determinar, en últimas, la derrota de los franceses. Pero esta guerra, que había durado 7 años y que había tenido un alcance tan supremamente grande, porque termina siendo una guerra, empezando en las colonias y empezando en un escenario muy particular, y a partir de esta intervención de George Washington y todo eso, va a convertirse en una guerra grandísima entre Francia y la Gran Bretaña, que se va a disputar por todas partes. Se va a disputar en el Oriente, en las Antillas. Habíamos visto cómo se va disputando en todos lados, y cómo esto finalmente termina en que van a ser derrotados los franceses y llegan a un acuerdo con los ingleses. Y el acuerdo es que los ingleses se quedan con todo el norte de América y los franceses recuperan las posesiones de las Antillas, que habían perdido a manos de los ingleses durante todo el increíble teatro en que se desarrolló esta guerra. Y a eso lo habíamos llamado el pacto de la nieve por el azúcar. Los ingleses se quedan con la nieve, o sea, todo el norte de América, y los franceses se van a quedar con el azúcar, o sea, las plantaciones en las Antillas. Entonces, así termina esta guerra. Los franceses pierden la jugada en América del Norte. La historia se inclina en favor de las culturas anglos, y las culturas francesas empiezan a encogerse. Ya se van encogiendo en el mapa, se van encogiendo, y van a quedar en unos asentamientos muy particulares. Aún quedará la Luisiana, pero después ya va a ser comprada y quedará otro territorio totalmente distinto, que va a dar origen a dos naciones, pero a una nación con dos culturas, una nación bicultural, que es la nación del Canadá. Y esa nación va a quedar con el predominio francés, pero los ingleses van a eventualmente terminar dominándola. De esta nación bicultural, con una característica tan fuertemente francesa, pero bajo la dominación de los ingleses, porque cuando ya Estados Unidos nazca como nación y se independice, los ingleses van a crear un predominio histórico fuertísimo de esta nación. En el futuro vendrán figuras como Alanis Morissette, que estábamos escuchando, y muchos otros que vienen de esta incultural entre ingleses y franceses. Entonces, después de que termina esta guerra, y ya quedan planteadas las cartas, si los franceses pierden la jugada, los ingleses la ganan, ya en ese momento, una vez que los ingleses hayan derrotado a los franceses, ¿como para qué necesitan los colonos a los ingleses? ¿Como para qué? Ya los franceses no son una amenaza. Entonces dicen, bueno, esto ya están empezando un poquito como a estorbarnos por un lado, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Pero resulta que, por un lado, ya su necesidad deja de ser perentoria, pero por otro lado pasan una serie de circunstancias. Resulta que en Inglaterra ha llegado al poder un tipo que se llama Jorge III, y Jorge III quiere ser rey. Y quiere ser rey de verdad. Jorge II había ampliado el imperio británico, pero Jorge III quiere ser rey de verdad. O sea, quiere ser un monarca absoluto. Eso en Inglaterra ya no se puede. Ya no se puede porque ya se ha creado el parlamento, Oliverio Cromwell ha ejecutado a Carlos I, ya se ha creado una forma de monarquía en la cual el rey no decide absolutamente, sino que tiene que consultar al parlamento. Entonces, pero eso solamente ha pasado en Inglaterra. En el resto de las naciones europeas, los reyes todavía tienen un poder absoluto. En Francia el absolutismo todavía está en un momento tremendo. Entonces Jorge tiene la nostalgia de querer ser rey, cosa que el rey absoluto, tremendo, poderoso, cosa que no puede en Inglaterra, porque ya las circunstancias no se van a dar. Entonces va a intentar hacerlo en América. Pero esta pretensión del rey inglés de ser un monarca absoluto le va a salir muy caro a la corona británica y a los ingleses mismos. Quieren montarla de rey cuando ya no se usa, ¿me entienden? Cuando ya ni en Inglaterra eso funciona así, ni en las colonias le van a permitir el chistecito. Y este chistecito le va a salir muy costoso. Entonces aquí se van a unir dos factores. Por un lado, él quiere ser rey en las colonias en América y quiere empezar a ejercer un control sobre un montón de colonias cuya naturaleza es precisamente la autonomía. Entonces ahí va en contravía. Por otro lado, la guerra esta contra los franceses le ha salido costosísima a Inglaterra. Y los ingleses están pensando que hay que reembolsar ese billete, porque es un billete largo que se les fue en la guerra, y se ponen a hacer las siguientes cuentas. A la hora del té, los que se beneficiaron, literalmente hablando, los que se beneficiaron con el resultado final de la guerra fueron las colonias americanas. Así que las colonias americanas, que quedaron con el predominio de la América del Norte, de todos esos territorios, serían las que debían pagar el billete en impuestos para que nosotros nos recuperemos del tiestazo que nos dio en las finanzas el haber metido en una guerra tan grande y con tantos teatros y con tantos escenarios por todas partes del mundo. Entonces, que lo paguen las colonias. Entonces, empiezan a tratar de clavar a las colonias con impuestos. Cosa que va a ser muy complicada, porque las colonias dicen, bueno, pero a ver, ¿cómo para qué les vamos a pagar impuestos a ellos? Primero, ¿para qué los necesitamos sin estar ya los franceses? Segundo, ¿cómo para qué les vamos a pagar impuestos? ¿Qué derecho tienen de venirnos a cobrar impuestos? Es el derecho, una legitimidad de los impuestos. Esta guerra no es que ellos la hayan ganado solitos heroicamente, como dicen, gracias a la toma de Quebec, a través de la subida por ese acantilado de la artillería. No, esta guerra la hemos venido peleando nosotros hace mucho tiempo. Este episodio ya es como, digamos, la cuenta final, pero nosotros hace rato que nos estamos dando guerra con ese combo y nosotros hemos sido los que finalmente hemos puesto el cuero aquí. Entonces, no creemos que sea necesario que paguen los impuestos. ¿Por qué vamos a pagarles impuestos a ellos? Si nosotros huimos de allá precisamente para no tenerlos encima. Entonces, esto de no tener impuestos, no vamos a pagar impuestos si no tenemos representación en el Parlamento británico. O sea, sin representación no puede haber impuestos. Es una parte del argumento. El otro argumento es vendí la lora por no cargarla, como habíamos dicho la vez pasada. Me vine de allá para no aguantarme a los ingleses, para no aguantarme al rey, ni la monarquía, ni los impuestos, ni la intolerancia religiosa, y ahora viene el rey disque a montármela. Entonces, ¿como qué le hace pensar que lo que yo no me aguanté allá, si me lo vengo a aguantar aquí? No, señor. Usted no puede venir a montarla de rey acá, porque es que aquí no queremos ningún rey, no es que por eso fue que nos vinimos a hacer colonias independientes para no tener rey. Entonces, usted aquí no puede ser rey. Y no puede venir a cobrarnos los impuestos, porque los impuestos no los vamos a pagar. Esto también va a generar por una oposición en el mismo Parlamento británico.
porque hay una sección del Parlamento británico que dice, empiezan a cobrar impuestos a las colonias americanas y terminan subiéndonos los impuestos a nosotros para financiar los costos de esa guerra, y resulta que eso no es chévere. Y tiene un antecedente gravísimo, y es que en Inglaterra la monarquía se volvió constitucional precisamente porque el rey quería cobrarle los impuestos que le provocara al pueblo por las guerras en las cuales se metió, y por eso a Juan Sin Tierra le van a meter el concepto de la Carta Magna, que es un concepto mediante el cual el rey no le puede cobrar impuestos a su pueblo, como y sobre todo a la nobleza en la medida en que él quiera ni como él quiera, sino que tiene que consultar con ellos el tema de los impuestos. La Carta Magna es el antecedente de lo que van a ser las constituciones, no es un texto, es un concepto, pero es el antecedente. Y ya después, cuando venga todo el movimiento del Parlamento, y cuando Oliverio Cromwell vaya a ejecutar a Carlos I, y cuando después limite la monarquía a un consenso que tiene lo que lograr con el Parlamento, el tema de los impuestos es crucial. Entonces, a un sector del Parlamento inglés no le parece buena idea cobrar impuestos a las colonias porque eventualmente les van a subir los impuestos a ellos, eso ya se ve venir, y eso no les parece chévere. Otros creen que podría ser una fuente de financiación, pero hay un sector que se opone. Entonces, en este punto se les empiezan a ir las luces porque no, eso no tiene viabilidad. Entonces, por un lado, empiezan a exigirle a mandar tropas a las colonias. Las tropas habían venido por todos los lados, pero entonces ahora las tropas se van a quedar, ya no, en esto todavía no hay cuarteles, entonces las tropas se van a quedar en las casas de los colonos en América. Tampoco es buena idea. Eso de que vayan entrando a su casa, se queden allá los del ejército, se porten como quieran, y usted tenga que recibirlos y alimentarlos y darles de comer, no gracias, por un lado. Por otro lado, le empiezan a poner un impuesto al timbre, un impuesto, es decir, hacen un peaje ahí. Cuando alguien en América quiere comprar un pedazo de tierra, tiene que pasar por donde los ingleses y pagarles un impuesto por el hecho de ponerle un sello a ese acto de compra de propiedad. Eso es montar un peaje donde nadie lo está llamando a usted, el impuesto del timbre. Esto les parece completamente fuera de toda proporción. ¿Usted quién es para venir a poner timbres aquí? Si eso yo lo puedo hablar con él y firmar con él directamente, ¿para qué necesito que usted me venga aquí a certificar esto en un papel? Eso era un papel inglés, donde usted paga un impuesto por la, digamos, por la ratificación de esa transacción. Y como por qué, a ver, cuenta de que se va a venir usted aquí. Entonces hay una rebelión contra el impuesto de timbre. Gran Bretaña entonces empieza a establecer un control sobre el contrabando. Y resulta que ahí ya hay holandeses, ya hay alemanes, ya hay suecos, ya hay un montón de gente que comercia con quien quiera. Entonces los ingleses quieren que solamente comercien con ellos. Monopolio. Entonces las colonias dicen, pero monopolio ¿a cuenta de qué? ¿Por qué repetimos tanto a cuenta de qué? Porque es que estas colonias son colonias autónomas independientes, proyectos privados que se realizaron como una utopía religiosa huyendo de la intolerancia en Inglaterra. No son proyectos imperiales. Entonces estábamos viendo la vez pasada en España, en la América española, la rebelión contra la corona acarreaba la muerte, y eso fue lo que Aguirre, el de la ira de Dios, lo va a poner en situación de maldito, que se rebeló contra el rey, porque el proyecto de América de América española era un proyecto imperial, un proyecto de la corona, en nombre de la fe católica y de la corona. El proyecto en América es distinto, no es un proyecto imperial, surge como un proyecto independiente para poder realizar las diferentes interpretaciones religiosas que llevaron a crear las 13 colonias. Aquí la monarquía no está jugando ningún papel. El intento por controlar a las colonias, por establecerles monopolios como se podía hacer en la América española, allá no vale. En la América española vale porque es un proyecto imperial, aquí no vale porque es un proyecto independiente. Entonces cada paso que toman los ingleses, tratando de establecer un control monárquico real sobre las colonias, va en contravía de la naturaleza misma de esas colonias, va en contravía de las condiciones históricas en las cuales empezó ese territorio. Entonces cada intento de estos le sale en reversa a Jorge, se quiere meter de rey donde no necesitan rey, y cada vez que toma una medida de estas, y cada vez que quiere pisar más duro, le salen las cosas al revés, y lo que hace es ir radicalizando a los colonos y convenciéndolos de que en algún momento esto va a llevar a una situación crítica, porque así no vamos a poder seguir. Empiezan a coartarle la libertad de comercio, y esto no tiene sentido, porque no hay ninguna razón. Además hay un peso de fuerza. El peso de fuerza es que los habitantes de estos territorios de las colonias ya son 2 millones. 2 millones entre todo el mundo, entre holandeses, entre alemanes, entre americanos, ya, entre gente nacida ya en las tierras, entre comunidades negras que están llegando ya en la esclavitud. Bueno, el combo completo son 2 millones. Es decir, ya no estamos en las condiciones de indefensión en que llegaron los de Mayflower y en que llegó John Smith y conoció a Pocahontas. Ya no, son unos puñados pequeñitos de peregrinos que solamente podían sobrevivir con la ayuda, el trato y la armonía con las naciones indias. No. Esto ya es un combo grande. Son 2 millones en estas tierras, 2 millones de europeos. Inglaterra en ese momento tiene 5 millones. O sea, ahí la cosa se va emparejando. Las tasas de población van creciendo muchísimo. Entonces dicen ya, realmente nosotros no lo necesitamos porque podemos empezar a hacer valer nuestra presencia en estas tierras, simplemente porque la población ya es muy grande y con ese solo hecho ya nos podemos defender. Entonces no lo necesitamos para nada. Si no lo necesitamos porque ya no están los franceses, no lo necesitamos porque ya somos lo suficientes para podernos mantener y afianzar en este territorio, pues menos vamos a necesitar que nos vengan a cobrar impuestos, a establecer monopolios de comercio, a meternos soldados en la casa, a ponernos a mantenerles el ejército. Digamos, todo lo que nos están planteando no solamente nos es innecesario, sino que además nos estorba. O sea, están teniendo una política como si tuvieran un montón de ventajas aquí que no tienen, como si tuvieran un montón de derechos aquí que no tienen. Entonces, miren, no están ni tibios si ustedes creen que por ese lado se va a poder seguir la cosa. Entonces, aquí va a haber, digamos, la situación se está haciendo terriblemente tensa. Y en ese momento, los ingleses, la corona de Jorge III, con sus ganas de ser rey, en lugar de entender hasta dónde puede y hasta dónde no puede ir, va extremando las medidas cada vez más. Entonces, esta situación iba a hacer que a la Compañía de las Indias Occidentales les va a dar una concesión para el té, para que puedan vender té en América. Y eso perjudica a los colonos. Entonces, el té, esta concesión a las compañías de las Indias Occidentales en América, va a ser el equivalente en el proceso americano al florero de Llorente nuestro. Es decir, la chispa que va a detonar que esto se vuelva ya un conflicto armado. Y es que se va a hacer un boicot al té. Entonces, la parte del Parlamento, que no estaba de acuerdo con los impuestos para los colonos, va a apodar a estos colonos y a la gente que está haciendo estos movimientos, los va a llamar los hijos de la libertad. Esos hijos de la libertad son los que van a hacer un día, con disfrazados de indios para no ser identificados, un boicot al té. Van a arrojar las bolsas de té al mar. Y ese boicot va a ser la chispa. Y aquí va a empezar todo el movimiento para llegar a la libertad y al surgimiento de esa nación. Encuentra el costo de la libertad enterrado debajo de la tierra. La madre naturaleza, la madre tierra, te va a tragar y va a dejar tu cuerpo tendido. Empieza la lucha por la independencia a partir del boicot del té. Entonces, a partir de esto, los ingleses lo que hacen es reforzar las medidas. Entonces Jorge III
la mete con todo. Entonces ya no es solamente en Boston donde tienen que a poder recibir a los soldados, sino que eso lo generaliza a todas las colonias y empieza a suprimir las autonomías y trata de aislar a Boston. Aquí hay un triángulo que es donde se está dando todo el movimiento, que es el triángulo Virginia, Boston, Filadelfia. Entonces la idea es aislar a Boston como una medida ejemplar, y al tratar de castigar a Boston con medidas ejemplares, lo que hace